Bueno, nos acompaña hoy Miguel Lares, y pues agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Igual agradecemos a todos los participantes de Argentina, de Colombia y de otras partes de nuestro continente. Bueno, Miguel nos va a compartir hoy un trabajo que ha realizado que él ha titulado Lacan TV, ¿no? Miguel es psicoanalista argentino. Él se dedica a su práctica analítica en Buenos Aires. Ha sido supervisor y docente en hospitales y servicios de salud en Argentina. Ha sido profesor invitado en diferentes universidades de Latinoamérica y de Centroamérica. Entre ellos, Colombia ha participado en algunas actividades en la Universidad Nacional, también en la Universidad de Antioquia, en Medellín, y tiene un estrecho vínculo con el Círculo del Caribe, en Barranquilla, en la costa atlántica de nuestro país. Miguel se ha dedicado a trabajar fundamentalmente temas que tienen que ver con la infancia y la adolescencia, pero también con violencia, y en ese sentido ha realizado algunos trabajos importantes de asesoría con defensores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Igual participa en la red de estudios sobre violencia, y en ese sentido hay dos obras. Tiene algunas obras relativas a la infancia y la adolescencia, pero también a la violencia. Entre estas últimas está Sociedad y Violencia, Sujetos, Prácticas y Discursos, y Dimensiones y Perspectivas acerca de la violencia en América Latina. Bueno, entonces, bienvenido Miguel y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, te damos la palabra. Muchas gracias, Carmen Lucía, por la presentación, y agradezco la invitación de los compañeros y compañeras de Analítica a esta conversación que comenzó ya en el 2015 y bajo distintas modalidades hemos tenido oportunidad de volver a reunirnos para compartir ideas, reflexiones y problemas. Así que muy agradecido y contento de este reencuentro, y ojalá que pronto podamos vernos personalmente para saludarnos y darnos un abrazo que no sea virtual. Tal como decía Carmen Lucía, yo he estado trabajando este año con unos dispositivos de colegas con los cuales estamos analizando la película Televisión de Lacan, un documental del año 73, y en esta oportunidad me interesaba compartir con ustedes un pasaje especial de ese documental. Mais quand on vient vous trouver, vous, psychanalyste, c'est pour aller mieux, et dans ce monde que vous réduisez allègrement au fantasme. La guérison, vous considérez que c'est un fantasme aussi? La guérison, c'est une demande qui part de la voix du souffrant, d'un qui souffre de son corps ou de sa pensée. L'étonnant est qu'il y ait réponse. Et que cette réponse de tout temps dans la médecine ancienne tout au moins, qui de tout temps dans la médecine est fait mouche par des mots. Entonces, Lacan se pregunta, ¿en qué puede resultar explicativo transportar este saber instintivo al ser humano? Dice, si en el comportamiento que vemos todos los días en las personas, sobre todo en el consultorio, manifiestamente no hay ningún saber instintivo, más bien lo que constatamos es que las personas no ven mucho más lejos que la punta de su nariz. Bueno,
¿Por qué? Porque contrariamente a los insectos, para las personas el lenguaje cava allí un agujero. Y ese agujero está en la base de esa radical inadecuación del inconsciente freudiano frente a ese mundo cuyas leyes no son homogéneas a las del significante. Y ahí Lacan se pregunta, ¿cómo soporta entonces este ser que habla lo intolerable de su mundo? Y se responde que quizás otros quieran llamar alma a eso que le permite a un ser, en este caso un ser que habla, soportar lo intolerable de su mundo. Dice, y él no tiene objeciones. Dice, si algunos quieren llamar alma a eso, yo no tengo ninguna objeción. El alma como eso que viene a amortiguar, a adormecer, a velar esa radical inadecuación que padece el ser que habla. No tengo inconveniente, dice Lacan, que algunos lo llamen alma. Por mi parte, a eso que soporta lo intolerable de la inadecuación, pero sujeto dice, prefiero llamarlo fantasma. Es una correspondencia ahí entre el alma aristotélica y lo que él incluye en su conceptualización como fantasma. Y aquí nos encontramos, y discúlpenme compañeros y compañeras que he hecho esta introducción para llegar ahora recién al inicio de este segmento de televisión que pudimos observar, que comienza casi con un reproche del entrevistador que le dice, escúcheme, cuando uno va al psicoanalista es para que le vaya mejor. En este mundo al cual usted alegremente reduce a un fantasma. Y le pregunta a este entrevistador, ¿la cura también es un fantasma? Ustedes habrán podido percibir que Lacan responde con tranquilidad, aporta una respuesta sencilla, irrefutable, comprobable para cualquiera de nosotros que hemos recibido gente en nuestro consultorio. Lacan dice, la cura es una demanda. Pero no solo eso, es una demanda que parte de la voz del sufriente, la voz de quien sufre por su cuerpo o por sus pensamientos. No se refiere específicamente, como uno podría suponer, a la cura analítica. Salta inmediatamente al campo de la medicina, o en todo caso se pregunta, bueno, en realidad el inconsciente, ¿cómo era antes? Era parecido, antes que el psicoanálisis lo introdujera en su discurso. Era parecido. Siempre ha habido una respuesta para esa demanda que parte de la voz del sufriente. Y es muy interesante lo que señala Lacan allí respecto a la medicina. Porque dice, bueno, siempre, parece que casi siempre dan el blanco y dan el blanco por las palabras. Daban el blanco antes que apareciera el psicoanálisis. Y acá me permito hacer un pequeño salto hacia atrás, porque esta referencia a la medicina puede ponerse en correspondencia con una intervención de Lacan en una mesa redonda organizada por el Colegio de Medicina en 1966 en la Salpêtrière, y me parece que viene al pie de una problemática actual a la cual estamos asistiendo de manera global con respecto a la pandemia y a la función de la ciencia. En esta mesa redonda, Lacan se refiere al rapidísimo cambio que se estaban produciendo en la función del médico y en su personaje. Interesante advertir que se refiere al personaje del médico como un elemento importante de la función médica. Y así como en este pasaje de televisión Lacan hace una muy breve referencia a la medicina antigua, de hecho tan breve que yo por eso busqué por dónde podía venir esa referencia que aparece de manera inesperada con la pregunta respecto de la cura. Bueno, y en esta intervención de 1966 en la Salpêtrière, él había ahondado un poquito más sobre cómo en el curso de la historia la función del personaje del médico había mantenido una gran constancia en sus atributos. Nos estamos refiriendo a la historia del personaje del médico hasta mediados de los 60 o quizás principios de los años 60.
en ese momento a la cual hace referencia Lacan, hasta una época reciente. Y lo que señala Lacan allí es que la práctica de la antigua medicina tenía un acompañamiento doctrinario, no científico. E incluso, aun cuando la medicina antigua invocase a la ciencia, eso no volvía más científica la doctrina médica. En ese sentido, las doctrinas científicas invocadas por la medicina antigua, la recuperación de alguna adquisición científica, era siempre con un retardo bastante considerable. Y dice Lacan que si uno considera la historia de la medicina a través de las épocas, el gran médico era una persona de prestigio y autoridad. Y la medicina entra en su fase científica en tanto surge un mundo que en lo sucesivo va exigiendo condicionamientos necesarios en la vida de todos. Y esto en la medida que la presencia de la ciencia incluya a todos en sus efectos. Esto nosotros en las actuales circunstancias lo estamos experimentando de manera concluyente. La presencia de la ciencia incluyendo a todos en sus efectos. Y lo que va comentando aquí Lacan es que este médico, ya no el antiguo, sino el moderno, el médico moderno, ese por el que nos vemos actualmente, se encuentra enfrentado con problemas nuevos. Y esto en la medida que comienza a exigírsele a este médico moderno que sirva ya no tanto a la demanda de los pacientes, sino a las condiciones del mundo científico. Y este médico contemporáneo, al estar dotado por ese nuevo mundo científico de ciertos poderes de investigación y de búsqueda, ya no es ese personaje de prestigio, calificado, con una voz y con una mirada, que tenían efecto sobre los pacientes y una posibilidad de escuchar esa voz del sufriente, sino que este médico pasa a formar parte de un equipo de científicos diversamente especializados, este médico contemporáneo, en diferentes ramas científicas, y ahí queda un poco perdido en una masa, en un equipo de personajes que están dedicados a la ciencia y atendiendo ellos mismos, ya no solo a la demanda de los pacientes, y hasta ahí, sino a las demandas del campo científico.